Bueno, tengan un buen día a cada uno que nos visualizan a través de este medio. Voy a dar inicio con una parte fundamental dentro del proceso de seminario, que es el Proyecto Nación. Previo a dar inicio, pues es necesario reconocer que toda actividad debe estar bajo la dirección de Dios, por lo que decimos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, te damos gracias por esta hora del día, que permites que a través de este medio pueda ser público lo que es mi proyecto Nación. Me, un proceso, una serie de pasos que realizaré para poder guiar el camino no solo de mi vida, sino también de una nación grande, que pues es la misión como todo ciudadano guatemalteco cambiar de todo esto. Te pido, Señor, también por los jóvenes también que tienen deseos y esa inquietud por cambiar algo o hacer algo diferente por su país, pero desgraciadamente no lo pueden hacer. Te pido, Señor, para que los ilumines y les des esa fuerza para poder hacer la voz y poder levantarse y poder cambiar en en este día, en este momento, a nuestro país. Te decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, para nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, voy a dar inicio con lo que es el proyecto Nación. El proyecto Nación tiene como base o eje central los derechos humanos y el desarrollo de Guatemala. Un análisis integral del impacto y futuro en el Instituto Tecnológico Intercontinental CIUN. ¿Por qué quise poner de esta manera? Porque es necesario reconocer que también dentro de nuestro instituto deben de haber ciertas normas o ciertos hábitos que deben de fomentar también dentro de los jóvenes el respeto a los derechos humanos y sobre todo el nuevo desarrollo en Guatemala. Tenemos nuestro índice, que tenemos el Instituto Tecnológico Texción, introducción, justificación, ámbitos de investigación, visión de nación, hábitos negativos y estrategias de cambio, historia de Guatemala, conclusiones del proyecto, futuros proyectos y reflexión final. Instituto Tecnológico Intercontinental CIO. En esta parte nos dan todos los datos básicos sobre el documento, que pues básicamente viene de mi persona, que soy bachiller industrial en perito en electrónica y dispositivos digitales del año 2025, ¿verdad? Este proyecto estuvo bajo la bajo el asesoramiento del licenciado Ligvario Cortón y pues bajo mi persona, el estudiante Canejo de López Tomás. Se ubica en San Cristóbal Totonicapán, realizado en mayo del presente año. El propósito de este proyecto es fomentar y dar el conocimiento a todos los ciudadanos guatemaltecos, y especialmente a los jóvenes de nuestro instituto y, por qué no decir, de nuestra nación, para poder realizar un cambio grande dentro de nuestro país con relación a los derechos humanos. Institución educativa. El Instituto Tecnológico Intercontinental CION siempre se ha caracterizado por estar comprometido con el desarrollo educativo, social, ambiental y sobre todo integral y espiritual de todos los jóvenes. Introducción, derechos humanos como eje central. Como ya les repetía, dentro de Guatemala existen varios aspectos donde desgraciadamente no se hacen a respetar los derechos humanos ni se da ese valor correspondiente que se merece. Por lo tanto, el seminario que el mismo Ministerio de Educación del Gobierno de la República de Guatemala nos ha dado que siempre tenemos que tomar en cuenta este tema, por lo que en este año de manera nacional los derechos humanos es un tema que se ha decidido tomar a partir de ver los problemas sociales, tratando de crear un impacto dentro de los jóvenes. El objetivo del programa es fomentar a los profesionales comprometidos con el cambio social. ¿A qué quiere decir esto? Como futuros, eh, como futuros profesionales debemos de tener lo que es este compromiso para hacer valer los derechos humanos. Un mensaje inspirador, inspirar no solamente a cada uno de los jóvenes, sino también a toda una nación para que se haga ese cambio necesario que merecemos para que se hagan valer nuestros derechos. Justificación del proyecto. La importancia de los derechos humanos.
Hay una frase que nos dice que el hecho de ser humanos nos quiere decir que nosotros tenemos que tener nuestros derechos, pero más sin embargo, como seres humanos tenemos que el derecho a respetar los derechos de los demás y ser respetados nuestros derechos de manera personal. Como les decía, el enfoque principal del proyecto es sensibilizar y crear una realidad del país, haciendo que todos los ciudadanos pues puedan abrir los ojos y darse cuenta que dentro de los rincones más pequeños de nuestro país hay un derecho que se está violentando. La meta del proyecto es reducir de manera considerablemente lo que es este problema que podríamos decir que hasta tal punto va agravándose y poco a poco va siendo algo que se va normalizando, por lo que como meta del proyecto debemos de tener eliminar esta gran parte de nuestro eh, de esta violación a los derechos humanos. Ámbitos de investigación. Tenemos 4 ámbitos importantes y fundamentales que nos permiten crear o poder pues desarrollar este tema de la mejor manera y poder trabajar en pro de los mismos derechos humanos. La ciudadanía y los derechos humanos. La ciudadanía es una herramienta esencial para el goce pleno de los derechos humanos. Uno de los derechos más básicos como seres humanos es el derecho a tener una nacionalidad. Todo guatemalteco que ha nacido en esa tierra tiene el derecho a tener la nacionalidad guatemalteca, por lo que a través de nuestra ciudadanía tenemos el derecho, o más bien es la obligación que tenemos como todo guatemalteco de gozar de nuestros derechos humanos. No quiere decir que por ciertos grupos económicos, sociales o regionales dentro de nuestro país hay un derecho que se debe violentar. No, más sin embargo, eso quiere decir que nuestros derechos deben de ser respetados por el simple hecho de ser ciudadanos de este país. Corrupción, derechos económicos, sociales y culturales. La corrupción es un tema que desgraciadamente dentro de los países latinoamericanos se ha ido poco a poco normalizando. Los derechos económicos es algo que no debemos de olvidar, pues los derechos económicos son los que nos permiten a nosotros como seres humanos poder desarrollarnos y tener ese mejor alcance de nuestras metas a través de un recurso muy importante que es el nivel financiero. Sociales. Como seres humanos nos caracterizamos por ser seres altamente sociables, por lo que es un derecho que tenemos nosotros a poder relacionarnos y a través de ello también ser respetados. Culturales. Guatemala es uno de los países más ricos a nivel cultural, pues se compone de 4 pueblos dentro de que componen nuestra pluriculturalidad. Entre ellos tenemos la cultura maya, la cultura mestiza, la cultura xinca y la cultura garífuna. Cada una de ellas corresponde a una región de Guatemala, o qué no decir, a una tradición, a una cultura que ha sido pues haciendo parte de este sincretismo a partir de la conquista española. Otro ámbito que es importante poder tener es la prevención de la violencia y protección de los derechos humanos. Debemos de prevenir la violencia tanto física, moral, social, económica y sexual. Pues como le repetía, a pesar de que Guatemala es un país pequeño, los niveles de violación de los derechos humanos es tan normal que incluso ver un asalto dentro de las calles de nuestra ciudad de Guatemala es tan normal como ver y escuchar a una familia que anda discutiéndose y agrediendo hasta físicamente dentro de uno de los departamentos de Guatemala. Otro ámbito de investigación debe ser la educación financiera y los derechos económicos. Como les repito, la corrupción es algo que ha sido normalizado, por lo que también nosotros debemos tener esa educación financiera que nos permite a nosotros poder aborrecer o erradicar este problema. Derechos económicos, no permitir que nadie nos haga de menos por nuestra condición económica, o que no decirnos que por nuestra propia ignorancia nos llevan a estafar o a pagar menos de lo que es correspondiente a nuestro trabajo. Ahora vamos a pasar a otro ámbito muy importante. ¿Qué visión tengo de manera personal para mi propio país, para que con pequeñas acciones que yo realice dentro de mi familia, comunidad o establecimiento educativo, yo pueda cambiar el país? Como base principal, compromiso de ciudadano. La participación activa de todos los guatemaltecos es esencial para alcanzar esta visión. Como les repito, no puedo obligar a todas las personas que cumplan de tal manera ciertos aspectos que yo considero importantes para poder llevar a cabo este proyecto, pero más sin embargo, de manera personal, como ciudadano guatemalteco me debo de comprometer
a cumplir estas metas para poder mejorar mi país. Valores fundamentales: justicia, solidaridad, responsabilidad y respeto. 4 ejes importantes que debo de tener como persona para poder desarrollar este proyecto. Pues si no soy justo con lo que digo, no soy solidario o empático con los demás, no soy responsable en el compromiso que yo he tenido y no respeto a los demás por la calidad simplemente de ser seres humanos, entonces mi visión de nación no va por buen camino. Objetivos a largo plazo: sistema de educación de calidad. No puedo exigir a los profesores, no puedo exigir a los gobiernos que den un mejor servicio educativo, pero más sin embargo, si dentro de mi proyecto de vida llegara yo a formar parte de una familia procreando hijos, mi obligación y mi objetivo de largo plazo es dar un sistema de educación de calidad a mis hijos, educándole con los 4 valores fundamentales: justicia, solidaridad, responsabilidad y respeto, valores cristianos y sobre todo con la empatía y respeto que todo ser humano merece. ¿Puedo yo mejorar a partir de esa área la educación que se está dando dentro de Guatemala? Pues no precisamente la educación se basa o únicamente va específicamente a las escuelas, sino también desde la propia educación que como seres humanos tenemos, que se nos ha dado desde que somos pequeños. Como manera más grande podríamos decir, descripción ideal del futuro: una Guatemala con paz, prosperidad, igualdad y justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que debo de tener claro qué ideal quiero para Guatemala. Pues si hago todo lo anterior, pero no tengo un plan o unas metas que yo quiero lograr a través de mi nación, entonces ¿hacia dónde voy el camino? Pues no tengo una descripción ideal del futuro de mi país, únicamente tengo una descripción general de lo que pienso, pero no más lo que quiero. Ahora pasamos como hábitos negativos y estrategias de cambio. Desgraciadamente, como guatemaltecos, nosotros carecemos de muchos hábitos positivos, como la impuntualidad, la corrupción, siendo estos unos aspectos básicos como 2 hábitos que siempre, 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 siempre han estado presentes. Pues nosotros exigimos a las autoridades que no sean corruptas, pero más sin embargo, como guatemaltecos somos corruptos con nuestras palabras, con nuestras actitudes y con nuestra ambición hacia el dinero. Pues ya consideramos normal hasta tal punto una corrupción que nosotros tenemos dentro de nuestras comunidades. La impuntualidad, siendo este un claro ejemplo que carece de justicia, responsabilidad y respeto, y sobre todo solidaridad, pues no somos justos con el tiempo, no somos solidarios con las otras personas que quizá tienen otras ocupaciones que hacer, pero por nuestra irresponsabilidad de no llegar a tiempo, hacemos que el tiempo se pierda y que como esas personas pierdan más tiempo y sobre todo respeto. Respeto a una normativa, a un horario que se nos ha dado y que tal hora es tal hora, pero más sin embargo, como guatemaltecos, siempre no cumplimos este aspecto. Acá podemos observar que esto fomenta hasta tal punto un desequilibrio dentro de nuestros objetivos que nosotros tenemos como guatemaltecos, pues también es necesario que no solamente cambiemos a la nación, y si queremos cambiar a la nación debemos empezar por la unidad más mínima que compone a este país, que somos nosotros como ciudadanos guatemaltecos, que somos guatemaltecos desde el punto que nacemos en esta tierra. Historia de Guatemala: reconocimiento al pasado. Existen varios aspectos muy importantes a retomar y del por qué es importante tener. La importancia de la memoria histórica. Permite comprender el pasado para no repetir los errores, avanzar hacia una ciudad más equitativa y solidaria. La civilización maya. Avances significativos en astronomía, matemática, escritura, legado cultural que influye en nuestra actualidad. Pues Guatemala es uno de los países que son más ricos en cultura. Como les mencionaba, más del 70% de los guatemaltecos son de origen maya, por lo que la civilización maya es un aspecto importante que debemos tener, pues tienen como
civilización uno de los valores más importantes, el respeto a la vida, cosa que actualmente dentro de nuestro país es lo que poco a poco se ha dejado por un lado. Pues nos damos el claro ejemplo de cómo se le arrebata a las tierras a los pueblos originarios, cómo se arrebatan los valores y los derechos a las mujeres, a los niños. Esto siendo un claro ejemplo que los valores que nos inculca la civilización maya se ha perdido. La conquista española. A través de esta invasión española es donde los problemas que erradican en la actualidad comienzan, pues a través de esa desigualdad racial, económica y de género dentro de las civilizaciones que fueron construidas y combinadas con las españolas, se ha perdido por completo los valores mayas y dando a una ciudad con modelo europeo, pero que desgraciadamente ha sido parte del problema que actualmente recurre dentro de Guatemala. A través de un gobierno corrupto, a través de un gobierno manipulado por una compañía, United Fruit Company, es donde radican muchos problemas que se tienen a través del siglo XX. Y uno de los resultados de este problema creados por la compañía Unity Fruit Company es el conflicto armado interno, que fueron más de 36 años de conflicto de tierras, de conflictos políticos, conflictos sociales, culturales y sobre todo económicos dentro del país, en donde también desde ahí erradican muchos de los problemas que como guatemaltecos actualmente tenemos. ¿Qué mensaje final poseo de esta parte? La historia es una herramienta que nos hace construir, reflejar nuestro pasado, pero a la vez mejorar nuestro futuro, haciendo un futuro más justo y digno, en donde a través de cada sección más pequeña de nuestra historia guatemalteca, así extendida a grandes rasgos, podemos ver de cómo es que podemos cambiar de una civilización que siempre nos enseñó el amor a la vida, a la naturaleza y el respeto, el simple respeto a cada uno por ser humanos, ha sido algo que actualmente se ha perdido. Y el problema inició desde la invasión española, pues los valores mayas, los valores de esta civilización inculcaba para el trato correcto de la vida, se perdieron desde este mestizaje. El mensaje podría decir que es necesario reconocer lo bueno y lo esencial del pasado, lo que nos dejan nuestros antepasados, esa lucha indiscutible que siempre hubieron a través de la historia por el respeto a la vida, para poder así avanzar y analizar y preguntarnos qué futuro deseo para Guatemala. Pues si es necesario que no puedo cambiar el pasado, sí es posible poder mejorar el futuro, un futuro que es merecedor de todos los guatemaltecos y sobre todo, muy importante, para el bien común, para que se haga valer el supuesto acuerdo de paz, el supuesto acto de independencia, en donde realmente no solamente sea una independencia, una paz en un papel, sino también una paz y una independencia que todo guatemalteco tiene la obligación de tener. Pero más sin embargo, a través de la corrupción y la manipulación, la violencia, a través de un sistema corrupto dentro de nuestro país, no es posible llegar a estos méritos. ¿Qué conclusiones podemos tener de este proyecto? Reconocer la historia. Como les mencionaba, es algo importante y básico poder reconocer la historia como seres humanos, como guatemaltecos, para no poder reprocharnos de actos del pasado, pues son cosas que no nos corresponden y cosas que no podemos cambiar. Pero sí es necesario para poder cambiar nuestro futuro y ver hacia dónde o qué es lo que realmente quiero o necesito de mi país. Los derechos humanos como base, el desarrollo nacional quiere de una integridad, de una promoción, de una dignidad humana, de un derecho fundamental de progreso social y económico. Pues no es correcto que mientras que ciudades grandes se modernicen y se llenen de empresas y de cosas aún más grandes, dentro de los suburbios de estas ciudades la gente esté sufriendo y que un día la realidad sea de que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres, únicamente por el simple hecho y error que se tiene
de que no se está respetando la dignidad humana de los derechos humanos. Una educación que transforma, incluir eventos históricos de los derechos humanos en los sistemas educativos. La educación es clave para formar ciudadanos conscientes y responsables. Puesto si es correcto que existen muchos jóvenes que desean, existen otros muchos que también van a las escuelas a perder el tiempo, a no poner atención, a aburrirse de la historia o desconocer del propio pasado o de aspectos importantes de nuestro país. Pues realmente los jóvenes no están enfocados en lo que realmente son. Los jóvenes no son el futuro del país, son el presente desde las pequeñas acciones que ellos pueden realizar, donde ellos deciden si cambian el país o siguen simplemente con este ciclo que poco a poco vuelve a quedar en una historia que no se puede cambiar por el simple hecho de no tener una educación transformadora, de no tener una visión consciente y real de lo que realmente sucede dentro de nuestro país. Una justicia de reconciliación, pues es importante que se debe de reparar los pilares fundamentales de una paz, fomentando la unidad entre guatemaltecos y así poder cambiar de manera más masiva lo que es nuestro país. La participación ciudadana, pues si es necesario que informemos, eduquemos, pero si no existe una acción dentro de lo que nosotros estamos realizando o dentro de lo que nosotros estamos hablando, lo que queda en papel simplemente se va a podrir en la humedad del egoísmo, de la envidia o de la empatía, la capacidad de no ser empáticos con nuestro país, con nuestra descendencia, con nuestra familia, pues no únicamente abarca a una nación grande y excluye a otros, sino involucra a todos los guatemaltecos. ¿Qué futuros proyectos? Tengo de manera individual poder concientizar al cuidado del recurso natural, un valor fundamental que dejaron nuestros ancestros mayas, al cuidado de la vida, a la protección de sectores más vulnerables de la sociedad, no porque no puedan alzar la voz, sino porque nadie los escucha por la falta de empatía que se tiene. Un compromiso ciudadano, como yo les decía, fomentar el conocimiento, la responsabilidad social dentro de los guatemaltecos. Eso puede ser un futuro proyecto dentro de la acción para poder cambiar la realidad de nuestro país. La meta del proyecto es cambiar a Guatemala, únicamente cambiar a Guatemala, pues a pesar de que existen varios proyectos, varios jóvenes que realizaron este mismo proceso, muchos de ellos realmente olvidaron lo que un día dijeron a través de este papel, de este documento, pues no fueron capaces de tener esa responsabilidad, ese compromiso ciudadano para llevar lo que era en papel a una realidad humana dentro de nuestro país. La importancia de la conciencia, la importancia de siempre dar a conocer, siempre reflexionar en nuestra realidad guatemalteca. La protección social. Es necesario que se protejan a los niveles más vulnerables de nuestro país, siendo solidarios en un compromiso para poder ser puntos claves del progreso, para que con nuestras pequeñas acciones tal vez no podamos cambiar a nuestro sistema que nos gobierna, pero podemos cambiar a nuestras comunidades y podemos mejorar a las personas que van a decidir el futuro de Guatemala, a ser más críticos en la decisión que se pueda tomar cada 4 años. Reflexión final. El compromiso comienza desde el ciudadano, pues es necesario adaptar nuevos hábitos positivos como el respeto, solidaridad y responsabilidad para que una acción individual contribuya a un bienestar colectivo, a que a través con pequeñas acciones que nosotros realicemos dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestras familias, dentro de nuestras instituciones educativas, se pueda realizar un cambio necesario que necesita Guatemala para que tenga un desarrollo sostenible, en donde la economía, los recursos naturales y los derechos humanos sean pilares fundamentales de un desarrollo digno para cada uno.
La construcción de una nueva Guatemala, sin duda alguna, es lo que realmente se necesita en nuestra actualidad. Una nación en donde los derechos humanos sean respetados, en donde las oportunidades sean iguales para todos y que el esfuerzo en un conjunto requiera un compromiso y una visión. Puesto como lo repetía, si no hay una visión clara de lo realmente hasta dónde queremos llegar como Guatemala, un cambio sincero y real de lo que se quiere hacer, entonces realmente no sirve de nada. La reflexión es esa, a construir una nueva Guatemala, pero no desde la cabeza, sino desde lo más mínimo, para que el cambio sea aún más notorio. Y esa satisfacción, esa necesidad de poder gritar que Guatemala ha sido lo que realmente se merecía y que esa herencia que algún día se perdió aún continúa viva, pero no en las tradiciones y cultura, sino también es reflejada en día a día como guatemaltecos. El llamado es a la acción, a que podamos participar activamente en la transformación del país, trabajar juntos para construir un futuro digno en las próximas generaciones, para que no únicamente unos y otros gocen de estos beneficios, sino para que cada uno de los guatemaltecos puedan gozar de este beneficio, de esta Guatemala nueva, reconstruida desde los suburbios, reconstruida para tener un derecho digno, en donde las clases sociales, culturales, sociales, económicas y sobre todo raciales sean respetadas, puesto Guatemala es uno de los países más ricos en cultura, pero más pobres en educación, por el simple hecho de que como guatemaltecos no queremos asumir el llamado que todos tenemos para cambiar algún día a nuestra Guatemala. Pues esto sería todo de parte mía para esta pequeña presentación de Proyecto Nación, esperando día a día que esto no solamente quede en en una dispositiva, en un video, sino en una acción que sea invitada a todos los jóvenes. Cada joven tiene una visión propia de Guatemala, pero sería correcto que como guatemaltecos tengamos esa unión y podemos caminar hacia cada uno de los proyectos. Pues lo que realmente necesita Guatemala es un cambio necesario, pero no para ser un país de primer mundo, no, 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 para ser un país digno en donde los derechos humanos, la calidad de vida de todo ser humano sea respetado y sea dado por lo que realmente es una dignidad de calidad humana, en donde cada guatemalteco tenga esa propia responsabilidad, tenga esa propia oportunidad para no poder ir y migrar a otros países y sufrir en otras situaciones aún más críticas, simplemente porque en Guatemala no existe ese desarrollo equitativo. No todos tienen las mismas oportunidades, pero más es necesario que como guatemaltecos se tenga. Pues más que nada para poder finalizar, agradezco su atención y que sobre todo esas palabras de esta pequeña presentación no solamente se quedan para un proyecto, una tarea o un requisito para graduarme, sino también como un llamado a la conciencia humana de todo guatemalteco en poder trabajar. El cambio es hoy, el cambio es ahora, el cambio es siempre ahora. Nunca es tarde, al menos que nosotros decidamos que sea tarde, pues de lo contrario, Guatemala siempre va a tener esa oportunidad de salir adelante. Agradezco por la atención que tuvieron en este día por nuestro video y tengan cada uno feliz día.